Bienvenidos a la clase de introducción de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Mi nombre es Manuel Rivas y soy el profesor asignado a esta materia. El propósito de esta presentación es mostrarles en detalle los aspectos más importantes relacionados con las actividades que llevaremos a cabo a lo largo del trimestre. En esta presentación tocaremos los siguientes aspectos. Primero haré una breve presentación personal acerca de mi trayectoria profesional como ingeniero y como profesor. Luego les hablaré sobre los temas que se van a desarrollar a lo largo del trimestre. Posteriormente hablaremos sobre los tipos de evaluaciones que serán realizados. A continuación les comentaré sobre los tipos de recursos que utilizaremos para apoyar su aprendizaje y finalmente les mostraré la bibliografía recomendada para facilitar su aprendizaje. Empezaré contándoles que soy ingeniero electrónico graduado en la Universidad Simón Bolívar en el año 1988, en donde fui contratado luego como ingeniero de soporte técnico en el centro de computación y me encargaba de reparar y mantener toda la estructura computacional del campus universitario. Por otra parte, y en paralelo, desarrollé mi carrera como profesor asignado al Departamento de Electrónica y Circuitos, donde fue asignado a la sección de electrónica. Allí dicté numerosos cursos de teoría y laboratorio, tanto para la carrera de Ingeniería Electrónica como para la carrera de Ingeniería Eléctrica y la carrera de Ingeniería de Producción. Tengo dos especializaciones, una en informática educativa y otra en gerencia de las telecomunicaciones. Actualmente no me encuentro en el país, por lo tanto todos los pueden ser contactados a través de la mensajería de texto usando el número telefónico que aparece en pantalla. Adicionalmente, vamos a utilizar el correo electrónico institucional para comunicarnos con mucha más formalidad cuando sea necesario. El primer tema que trataremos será el de los amplificadores de múltiples etapas. Aquí veremos combinaciones de configuraciones básicas vistas en la materia pasada y añadiremos algunas configuraciones especiales como la cascodo, la Darlington y la diferencial. Estudiaremos también los mecanismos de polarización para estos amplificadores basados en fuentes de corriente. En la materia pasada deben haber estudiado las etapas de amplificación sencilla usando solamente un transistor y aprendieron a determinar cuál era su ganancia de voltaje, su resistencia de entrada y su resistencia de salida. Aquí el procedimiento será similar pero con un poco más de complejidad. En esta parte de la materia analizaremos la respuesta en frecuencia de un amplificador. En la materia pasada estudiamos el comportamiento de un amplificador en base a una sola frecuencia, porque estábamos en el dominio del tiempo. Ahora vamos a pasarnos al dominio de la frecuencia, utilizando la transformada de Laplace, y analizaremos el comportamiento de los amplificadores en base a un rango de frecuencias. Eso nos va a dar el ancho de banda de operación del mismo. Para poder hacer este estudio apelaremos a algo conocido como función de transferencia, que es como la ganancia de voltaje vista en la materia anterior, pero expresada en función de la transformada de Laplace, con polos y ceros. Estudiaremos su ancho de banda y aplicaremos el método de la constante de tiempo en cortocircuito y en circuito abierto para poder determinar cuál es ese ancho de banda y cuáles son sus frecuencias críticas. El tercer tema tiene que ver con un aspecto muy importante que se llama realimentación. Estudiaremos el comportamiento de los amplificadores realimentados, es decir, a los cuales se les ha aplicado realimentación. Hay dos tipos de realimentación, la positiva y la negativa. En este caso, estudiaremos el efecto de la realimentación negativa sobre los amplificadores. Para hacerlo, estudiaremos las configuraciones básicas de la misma, que son serie-serie, serie-paralelo, paralelo-serie y paralelo-paralelo. Veremos ejemplos de cada una de ellas y cómo se analizan en cada caso.
El cuarto tema tiene que ver con la estabilidad del amplificador alimentado. Es decir, una vez que ese amplificador se le ha aplicado realimentación, una de las consecuencias es que presenta posibles problemas de estabilidad. ¿Qué significa la estabilidad? Bueno, que en este caso en particular, el amplificador va bajo ciertas condiciones, puede dejar de ser controlado por la señal de entrada y simplemente va a producir una salida que no dependa de ella. Entonces, esa condición de inestabilidad se estudia en este tema. Para ello veremos los criterios de estabilidad absoluta y de estabilidad relativa. Y conoceremos del uso de los criterios de margen de ganancia y margen de fase para evaluar la calidad de ese amplificador alimentado. Es una forma de poder establecer cuán estable es el amplificador o cuán inestable es el amplificador. El tema número 5 tiene que ver con la compensación del amplificador alimentado. ¿Qué significa esto? Si el amplificador alimentado presenta problemas de estabilidad y genera señales de salida sin tener control por la señal de entrada, entonces queremos ver si ese amplificador que se diseñó puede ser ajustado de alguna manera o simplemente hay que desechar el diseño. En este caso particular hay unas técnicas que permiten ajustar el problema de inestabilidad utilizando ajuste de la ganancia o ajuste de la cantidad de reglamentación o bien colocando un elemento adicional para producir un polo dominante. Esa acción de ese polo dominante permitirá corregir el problema de estabilidad del amplificador y por lo tanto seguir trabajando con él. El último tema tiene que ver con osciladores lineales. Los osciladores lineales son circuitos electrónicos que son básicamente un amplificador realimentado que producen una señal de salida sin tener señal de entrada. Para lograr esto se aplica realimentación positiva. Entonces estudiaremos esos circuitos que nos permiten generar una señal de salida sin tener señal de entrada y sus distintas aplicaciones. Estudiaremos el criterio de Barhausen, que es la condición para la cual ese circuito va a caer en producir oscilaciones. Y estudiaremos los tres casos clásicos: osciladores tipo RC, osciladores tipo LC y osciladores a cristal. La evaluación de la materia será realizada de la siguiente forma: 3 exámenes parciales con pesos de 25%, 25% y 20% cada uno de ellos. Y son presenciales, o sea que hay que asistir al aula de clase para ser tomado. Este examen suele durar 2 horas, ¿okay? Y son tutelados por un profesor del departamento de electrónica, quien va a tomar el examen y a quienes ustedes le entregarán las soluciones del mismo. ¿Okay? Aparte de los 3 exámenes parciales, se van a realizar 3 tareas y 3 simulaciones. Las tareas son ejercicios asociados con los contenidos de la materia. Serán entregadas en forma electrónica, escrita electrónica y llevados al entorno virtual de aprendizaje. Las simulaciones son simulaciones asociadas a las tareas, utilizando ciertos programas de simulación, y los archivos generados por esas simulaciones serán colocados también en el entorno virtual de aprendizaje para ser luego corregidos. Entonces, cada una de estas tareas y cada una de estas simulaciones tiene un peso del 5%, de tal manera que la sumatoria total de esto da un 100%. Entre los recursos que contamos para poder tener éxito en la gestión del curso, tenemos el entorno virtual de aprendizaje Canvas, del cual ya ustedes para este momento deben estar registrados con todas sus funcionalidades.
y ahí contarán con acceso a los documentos que necesiten, de las clases, de los ejemplos, de los problemas, todo el material que sea necesario para apoyarlos en el proceso de aprendizaje. También podremos trabajar con un software que permite la realización de circuitos en un protoboard llamado FreeSync, de un programa de simulación de circuitos electrónicos llamado PSPy for Students, que es un software libre. El programa de simulación de circuitos electrónicos de la empresa National Instruments llamado Multisync, es un programa excelente para simular circuitos. El programa para realizar cálculos numéricos, software libre Scilab, y el programa para realizar de hojas de cálculo llamado Excel, que viene con el sistema operativo Windows. Con estos elementos nos podemos afianzar para poder entender y corregir y aplicarlo a distintos problemas que tengan que ver con los tópicos de la materia. Finalmente tenemos la bibliografía sugerida para esta materia. La misma está basada en 3 libros a los cuales haré referencia en cada una de las clases. Los escogí porque entre los 3 se complementan para abarcar todos los contenidos. El primero es el Microelectronic Circuits de Adel Cedar y Ken Smith, sexta edición de la editorial McGraw-Hill. El segundo es Electronic Circuit Analysis and Design de Donald Niemann, segunda edición de la editorial McGraw-Hill. Y el tercero es Microelectronic Circuits Analysis and Design de Mohamed Rashid, de la editorial Cengage Learning. Cualquiera de estos libros les pueden ayudar con la teoría y los problemas de cada uno de los temas que veremos en clase. Tienen diferentes metodologías y enfoques. Deben estar disponibles en la Biblioteca Central de la Universidad. Con esto terminamos la clase introductoria. Nos vemos en la clase número 1 de la materia. Hasta luego.